investigaron Otto Frank y Ernest Starling. Otto Frank y Ernest Starling descubren fenómenos para tratar de explicarse cómo la estructura histológica del corazón funciona acoplándose a la fisiología para adaptarse a situaciones, por ejemplo, el ejercicio o adaptarse el corazón al reposo. ¿De qué se trata? El equilibrio de Frank Starling dice que el volumen de sangre expulsado por el ventrículo depende del volumen presente en el ventrículo al final de la diástole. Una forma más simple de explicar. Todo lo que yo le entregue a la aurícula va a llegar al ventrículo y va a ser expulsado. Resumiendo, todo lo que le llegue va a salir hacia adelante. Veamos esta diapositiva para tomar la idea. Puedo comenzar aquí. El retorno venoso es 70 mililitros. Llega y se vacía en la aurícula derecha. Y aquí viene la clave del fenómeno de Starling. Esos 70 mililitros distienden el ventrículo, le alargan al ventrículo paulatinamente, ejercen un efecto que yo le he denominado catapulta. ¿Qué pasa si yo le tiro una catapulta más lejos? Tiene más fuerza, ¿no? Más fuerza. Si yo quiero que la piedra caiga aquí nomás, menos fuerza. Si quiero que llegue más allá, más fuerza. Entonces, cuando el retorno venoso llena en la diástole al ventrículo, estoy haciendo el efecto catapulta. Mientras más le llene, más fuerza le voy a dar. Mientras más le estire, más fuerza va a generar de rebote. Y eso es lo que entonces hará. 70 mililitros regresaron, 70 mililitros estiraron el ventrículo, 70 mililitros salen por el volumen sistólico y se convierten en el gasto cardíaco. Entonces, otra vez, la relación de Frank Starling gobierna la función ventricular normal y asegura que el volumen que expulsa el corazón en la sístole es igual al volumen que recibe en el retorno venoso. Simple, el gasto cardíaco es igual al retorno venoso. Y yo puedo ir haciendo una relación de gasto cardíaco con el volumen que le entrega la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, al ventrículo. Entonces, cuando yo le entrego la sangre, presión de la aurícula derecha, va a ser la misma cantidad en el gasto cardíaco. Si aumento el retorno venoso, ¿qué va a ir pasando? Va a ir subiendo el gasto cardíaco. Y es en una curva directamente proporcional. Entonces, si aumento el llenado, aumenta la salida. ¿Por qué les digo que esto sirve para adaptar diferentes fenómenos? ¿Qué va a pasar en el reposo? Me voy a dormir, menos retorno venoso. ¿Qué va a pasar en el ejercicio? Necesito más sangre al músculo, más trabajo. Más retorno venoso, más gasto cardíaco. El efecto inotrópico positivo del simpático, el efecto inotrópico negativo del parasimpático. Y ahora vamos a comenzar un fenómeno que necesito que lo entiendan con atención, porque es parte de una pieza del rompecabezas que continúa en el siguiente capítulo del libro. Me adelanto. El ciclo cardíaco va a interrelacionar a los fenómenos auditivos, al electrocardiograma, a la relación volumen en las cavidades del corazón, a la relación presión en las cavidades del corazón, y todo eso debemos hacerlo y reflejarlo en un esquema mental. ¿Qué va pasando en cada uno de los momentos del ciclo cardíaco cuando el corazón está trabajando a la par entre aurículas y ventrículos? Ahorita vamos a ver presión y volumen en el ventrículo. Esto nos va a dibujar
4 etapas. Vamos a relacionar en el eje horizontal el volumen y en el eje vertical la presión del ventrículo. Se puede hacer para ventrículo derecho o izquierdo, pero generalmente el más importante para ser estudiado es el ventrículo izquierdo. Vamos a ponerles nombre a las etapas y traten de hacer mnemotecnia. La 1, subiendo a la 2, el volumen se mantiene constante. Por eso se llama mismo volumen isovolumétrica. La 3 y la 4, el volumen se mantiene constante. Por eso también se llama isovolumétrica. Iso es igual. De la 2 a la 3 voy a vaciar sangre y de la 4 a la 1 voy a llenar el ventrículo. Vamos a ver ahora una por una, ya que entienden cómo se construye el gráfico. Arranco cuando la aurícula izquierda le está terminando de llenar en la diástole al ventrículo izquierdo. El punto 1 es el fin de la diástole y entonces voy a tener que arrancar la capacidad del ventrículo de ir generando fuerza. ¿Qué va a pasar? Se llama contracción al mismo volumen. De la fase 1 a la fase 2 voy a mantenerme en 140 mililitros. El ventrículo tendrá volumen de 140. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Parto de una presión baja y voy a irla incrementando. El ventrículo se comienza a activar y va a empezar a incrementar su fuerza. Se mantiene el mismo volumen porque las válvulas están cerradas tanto arriba como abajo. ¿Qué voy a tener ahorita? De presión de 2-4 milímetros de mercurio va a subir a 80 milímetros de mercurio. Ahí terminaría la fase 2. Está incrementando la presión dentro del ventrículo. Ahora voy a cambiar el volumen en la fase de vaciado del ventrículo o eyección ventricular. ¿Qué tengo que hacer? La presión sigue subiendo y ahora es capaz de abrir la compuerta aórtica. Y ahora, si se abrió la aorta, la sangre, los 140 mililitros, van a pasar 70 a la aorta. Y aquí comienza a llenarse la aorta con 70 y el ventrículo termina de ejercer su presión más alta, llegando hasta 120 milímetros de mercurio en promedio. La sangre sale por toda la fuerza que gané de 1 a 2 y ahora está llenando la aorta. ¿Qué es lo que está perdiendo ahora el ventrículo? Volumen. Subió la presión de 80, arrancó en 80 y llegó a 120, pero luego como va saliendo la sangre de la aorta, la presión comienza a bajar hasta la etapa 3. Si yo mido cuánta sangre salió de 2 a 3, estoy determinando el volumen sistólico, el cálculo que hacíamos al final de la clase anterior, que es de, lo estamos tomando como ejemplo porque cambia, es de 70 mililitros. Entonces yo tenía 140 al inicio de la 2, 70 pasaron a la aorta. Si termino la etapa 3, ¿qué pasó? 70 se quedan en el ventrículo. Entonces, aquí termina la fase 3. ¿Cuánto fue la sangre que el ventrículo le dio a la aorta? 70. Como ustedes ven, se va dando el proceso de sístole y ahora entramos en una etapa de pausa, la 3. Voy a quedarme en el mismo volumen. El ventrículo va a comenzar a relajarse. Necesita volver a tomar viada para reiniciar el siguiente ciclo. Necesita iniciar el fenómeno de la catapulta. Pasivamente empieza a llenarse la sangre.
empieza a llenarse el ventrículo, se mantiene el mismo volumen, empieza a relajarse, estoy en el mismo volumen, me quedo en 70 y aquí lo que está haciendo el ventrículo es tomando la electricidad para poder hacer el siguiente ciclo cardíaco. Termino en la 4 y ahora me toca llenarle al ventrículo. El ventrículo quedó tan vacío en relación a todo el volumen que le entregó a la aorta, le bajó tanto la presión que ahora la aurícula izquierda tiene mayor presión que el ventrículo y por gradiente le comienza a llenar al ventrículo izquierdo. Le comienza a llenar. La presión va a cambiar de 0 hasta 4 milímetros de mercurio y ahora recupero la sangre que le mandé por el gasto cardíaco y le devuelvo los 70 mililitros. Y se reinicia el ciclo cardíaco. Entonces, resumiendo, aquí yo tengo incremento de presión de la 1 a la 2, la sístole ventricular, la 3 a la 4, decremento de presión y de la 4 a la 1, la diástole ventricular. Y así se da la vuelta el ciclo cardíaco. Cada latido del corazón se hace en menos de un segundo. Si yo mido la frecuencia cardíaca de ustedes, en promedio, bueno, el frío tal vez nos cambia, pero en promedio debería ser 70 latidos por minuto. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Por lo tanto, para que lata 70 veces en un minuto, cada latido es más corto que un segundo. Más o menos, el latido, el ciclo cardíaco, dura 0.8 a 0.9. Preguntas, por favor, de esto que necesitamos tenerlo bien claro, porque esto se tiene que sumar a más piezas de rompecabezas. Ahorita lo estamos viendo aislado, pero luego lo vamos a ver mezclado. Tiene que quedar bien claro el concepto presión-volumen. Presión-volumen. De hecho, aquí solo estamos viendo el ventrículo. Cuando veamos el ciclo cardíaco, le vamos a tener que ir viendo a la aurícula y al ventrículo. ¿Preguntas? De la 2 a la 3, ¿cómo era? De la 2 a la 3, estoy llenando la sangre en la aorta. Tuve que ejecutar de la 1 a la 2 un incremento de presión que me permite abrir la compuerta aórtica para que pueda, con esa presión, la sangre del ventrículo pasar a la aorta y luego repartirse por el árbol arterial en la circulación sistémica. Entonces, desde la 2 a la 3 estoy contrayendo el ventrículo. ¿Preguntas? ¿Puedes repetir solo de la 3 a la 4? La 3 a la 4, el ventrículo ya ejecutó su mayor presión. Llegó a 120. Y luego, como ya dona la sangre, entre comillas, entrega la sangre a la aorta, baja su volumen y de la 3 a la 4, ahora que ya entregó el volumen sistólico, se mantiene con sus 70 mililitros en el interior y la presión empieza a bajar. ¿Para qué tiene que bajar la presión? Para que ahora la aurícula tenga más presión y le pueda llenar de la sangre que viene del pulmón. ¿Preguntas? Ok, entonces involucrémosle al señor Frank Starling en el primer escenario. ¿Cuál era la regla de Frank Starling? La regla de la catapulta. Si yo le aumento la precarga o el retorno venoso, en vez de tener 140 dentro del ventrículo, voy a tener 160. ¿Qué tiene que hacer si aumenta a 160? Incrementar la presión. ¿De dónde saco la presión? Si me estiro más, tengo más fuerza para poder irme hacia adelante. Y aquí yo tengo como el exceso de
el exceso del retorno venoso, por ejemplo en el ejercicio, me va a aumentar la presión. Entonces, este es el mejor ejemplo de la catapulta de Frank Starling. Mayor es el volumen de llenado del ventrículo en el fin de la diástole, acuérdense que T es fin, el volumen sistólico será todo lo que te regresó, es lo que yo tengo que volver a tirar. Todo lo que regrese es lo que yo tengo que volver a impulsar. Entonces el aumento del retorno venoso aumenta el efecto catapulta, aumenta el llenado, dilata más la fibra y eso hace que se dibuje una curva más ancha. Acá, veámoslo desde la enfermedad para poder entenderlo mejor. Vamos a ponerle al paciente en hipertensión arterial. El ventrículo está hecho para abrir una presión de 80 milímetros de mercurio en la diástole y de 120 en la sístole. ¿Qué pasa si por mal estilo de vida, obesidad, sedentarismo, tabaco, ingesta de sal, el paciente tiene mucha presión arterial y ahora tiene 140-100? Ya no se abre en 80. El ventrículo, ¿qué tiene que hacer? Más trabajo para poder abrir la compuerta. Y esto es como que yo le mandaría a levantar pesas. ¿Qué pasa si levanta pesas del músculo? Se va a engrosar, se va a hipertrofiar. Entonces todos los días el corazón, cada latido del paciente con presión arterial está venciendo un desafío más grande. Entonces sube la presión, logra abrir la compuerta, pero eso le va a generar una deuda. Toda la fuerza que yo hice aquí va a hacer que el volumen sistólico sea más pequeño para poder compensar el trabajo extra que estoy haciendo. Esto le pasa al hipertenso. Acá el ejercicio, pongamos más adrenalina y noradrenalina, pongámosle a trabajar al simpático. Necesito incrementar el número de latidos para responder al ejercicio. Para eso el ventrículo hace mayor tensión y presión, expulsa más volumen porque hay más basura en las células y los tejidos periféricos. Si hay más basura, hay más retorno venoso, el volumen sistólico aumenta y por lo tanto disminuye el volumen que queda dentro del ventrículo. Veamos en un ejemplo cómo funciona Frank Starling. Arbitrariamente vamos a poner que el latido de este paciente tiene un latido normal de 80. Vamos a partir con 80. Para poder entender el fenómeno de Frank Starling, le vamos a subdividir al latido 2 en 3 partes. Parte 1. Se disminuye la contracción. El corazón por alguna razón se frena de manera temporal. ¿Qué va a pasar? Si disminuyo la fuerza, se me queda sangre acumulada. ¿Esa sangre acumulada qué va a hacer? Va a ser el motivo para hacer el fenómeno catapulta. ¿Qué pasa en el tercer componente? La sangre quedó acumulada. Me va a salir menos volumen. Pero esta sangre acumulada incrementa la presión, lo que logra incrementar el retorno venoso. Incrementa la precarga. Perdón, no incrementa el retorno venoso, incrementa el volumen dentro del ventrículo. Y entonces la sangre que quedó del latido previo, estos 20 mililitros que no fueron expulsados, son los que ahora distendieron el ventrículo. ¿Para qué tiene que pasar en el latido 3? Empujar electro. No es perfecto Frank Starling, no va a llegar a los 80, pero va a compensar parcialmente la deuda de estos 20 mililitros. En el siguiente latido 70, en el siguiente proporcionalmente va aumentando. Y la idea es que si se queda sangre, distiendo el ventrículo, la expulso en el siguiente latido. Así funciona Frank Starling. ¿Preguntas?
Vamos con el siguiente concepto. Y podría parecer difícil, tratamos de hacerlo simple, porque vamos a traerle a la física a la clase. Problema de quinto curso. ¿Cuánta fuerza tiene que hacer el Señor para mover esa caja? Entonces hay que calcular el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, este ejercicio del colegio le debemos trasladar al corazón. Y vamos a ponerle a trabajar al músculo cardíaco, tal como el gimnasio hipertrofia el músculo. La distancia es el volumen sistólico y la fuerza es la presión aórtica. Para calcular el trabajo sistólico se multiplica volumen por presión. Resuelto el primer ejercicio. El siguiente ejercicio dice, quiero que calcule la potencia. Necesitamos saber este motor corazón, qué potencia tiene. Y podemos a la potencia expresarle en trabajo por unidad de tiempo. ¿Para qué es importante determinar la potencia en un motor? Ver cuánto combustible va a requerir para su trabajo. En el corazón, específicamente el trabajo se da por minuto en el corazón, trabajo por minuto del corazón. El volumen es el gasto cardíaco. La presión es la presión aórtica. Entonces, antes decíamos que multiplicábamos volumen por presión, ahora voy a multiplicar gasto cardíaco por presión aórtica. El físico, el fisiólogo, al gasto cardíaco le llama trabajo externo. Y a la presión aórtica le llama trabajo interno. Y dice, oye, parece cuando yo estoy calculando en el trabajo de mover cajas, el calor y el metabolismo que tiene que generarse. Y la conclusión que saca el físico al realizar los experimentos, te dice, oye, la mayor cantidad de gasolina para el trabajo del corazón, es decir, el oxígeno, se consume en el trabajo interno. Es decir, el oxígeno es la gasolina que requiere la mitocondria para que en el ciclo de Krebs meta la formación de ATP. El oxígeno es el trabajo interno. El consumo de oxígeno es el que le cuesta más trabajo al corazón. Por eso, cuando una persona se infarta, ¿qué es lo que está pasando? Las arterias coronarias fueron incapaces de entregarle oxígeno a la mitocondria y el corazón entra en isquemia y necrosis. Este ciclo de entregarle oxígeno a la mitocondria se llama respiración celular o fosforilación oxidativa. Cuanto más oxígeno te pide el corazón, te está avisando que más trabajo va a hacer. Ejemplo, ejercicio. Vámonos a una enfermedad para entender el trabajo. Aquí está la estenosis aórtica. Esta válvula está cerrada patológicamente. Por lo tanto, necesito hacer más fuerza para abrirla. Necesito más trabajo interno para abrirlo. Necesito entregarle más oxígeno al corazón para abrirlo. El corazón, si ustedes se acuerdan, se divide en la circulación sistémica el izquierdo y en la circulación pulmonar el derecho. ¿Qué ventrículo trabaja más? Evidentemente el que tiene que repartir sangre a todo el cuerpo. Entonces, hay una diferencia estructural entre el ventrículo izquierdo y el derecho. El izquierdo trabaja en una presión de 120/80, en una presión media de 100. El derecho trabaja solo a 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo compenso esta diferencia? Engrosando
la pared del ventrículo izquierdo. Y para demostrar ese engrosamiento, utilizamos como que fuera una esfera, como que fuera una pelota de fútbol al ventrículo y calculamos la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Laplace? Cuanto mayor sea el grosor de la pared de la esfera, mayor será la presión que pueda generarse. Y hasta ahí es fisiología. ¿Qué va a pasar en el hipertenso? Se engrosa tanto la pared que ahora ya no es capaz de llenarse de sangre. Y esto se llama insuficiencia cardíaca. El hipertenso termina engrosando el músculo de manera patológica, incumpliendo las reglas de llenado y vaciado que vimos en la fisiología. Preguntas del concepto trabajo y potencia en el corazón. No estuvo tan complicado, no es que lo vamos a calcular, sino que hay que entender. Ahora nos toca un experimento pequeñito. ¿Cómo se puede medir el gasto cardíaco? Y a esto se le llama el principio de Fick. Para medir el gasto cardíaco se utiliza el principio de Fick. ¿Qué es lo que vincula el modelo matemático del principio de Fick? Vamos a relacionar cuánto consumo de oxígeno tuvo el cuerpo. Para saber cuánto consumo de oxígeno, vamos a determinar que en una persona, varón de 70 kilos sano, el consumo de oxígeno por minuto es 250 mililitros. Entonces, para calcular Fick, te dice que en equilibrio, en reposo, la tasa de oxígeno consumido debe ser igual a la cantidad de oxígeno que abandona los pulmones por la vena pulmonar, menos la cantidad de oxígeno que regresa a los pulmones por la arteria pulmonar. En otras palabras, voy a medir la vuelta de la sangre que está siendo oxigenada para determinar cuántos litros salen del ventrículo derecho y así poder expresar cuántos litros bombea cada latido cardíaco. El ejercicio es más simple de lo que uno ve. Partiendo de este dato, de que cada minuto consumo 250 mililitros de oxígeno en el ciclo de Krebs, el experimento en el laboratorio de fisiología dice: en la arteria femoral medí 0.20 mililitros de oxígeno, arteria con oxigenación, y en la arteria pulmonar, arteria con basura, hay 0.15 mililitros de oxígeno. Calcule. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Consumo de oxígeno. Parto de esta regla, 250, y la pongo en la ecuación. Y abajo resto lo que está en la vena pulmonar, reflejado en la sangre oxigenada, y lo que está en la arteria pulmonar, reflejado en la sangre desoxigenada. ¿Qué datos pude medir en el paciente? Arteria femoral y pulmonar. Entonces la arteria femoral es la sangre oxigenada, 0.20, menos la sangre desoxigenada de la arteria pulmonar, 0.15. Me da 0.20 menos 0.15, 0.5. 250 para 0.5 me explica con esta vuelta y este cálculo el valor que ya conocíamos. ¿Cuánto es el gasto cardíaco por minuto? 5 litros. Ok, preguntas. Por favor, preguntas de cualquier tema previo, porque vamos a ver un escenario que requiere es un desafío mental que toda la vida lo que vamos a ver es un escenario de cómo funciona el corazón interrelacionando componentes.
Cuando yo tengo un paciente en terapia intensiva, para poder entender lo que le pasa, vuelvo a leer esta parte del libro. Cuando yo quiero darle un fármaco a un paciente enfermo del corazón, me toca leer de nuevo esta parte del libro. No es algo que se puede aprender de memoria, no es algo que se aprende una vez, sino que hay que estar dale y dale y dale y dale y dale. Ustedes van a ver cómo tiene varios componentes más interesantes uno que otro, pero aquí está toda la cardiología resumida en un gráfico. Preguntas, por favor, de antes, porque esto es complejo. Esto va en el examen. Usted que quería que le avise las preguntas del examen. El ciclo cardíaco del examen. ¿Cuál? El del aporte. A toda la vida. Toda la vida. Ya va a ver que son los exámenes de toda la vida. La prueba de lunes desde contractilidad hasta aquí. Y como mi amigo parece que está un poco estresado, yo no tengo problema, no está la representante. Si quieren, Antonella, pasemos la prueba de lunes al viernes, ¿les parece mejor? ¿No? ¿No quiere Antonella? Democracia. Yo no tengo problema, usted escoge si quiere la prueba el lunes o viernes. Viernes no hay nada, pero. Viernes no hay nada. Es que el lunes, porque tenemos full cosas en el lunes está. Lunes. Ya. No ciclo cardíaco, no. Esto es Hasta antes del ciclo. hasta aquí. Ah, ok. Hasta el principio del ciclo. No, el ciclo cardíaco es completo. En el aula virtual hay un video, hay un recurso multimedia para tratar de que usted mejore esa capacidad. El Guyton divide al ciclo cardíaco en 5 etapas. Me parece que eso es muy simple. Prefiero yo utilizar la división del Constanzo en 7 para tener más componentes y poder visualizar mejor. ¿Qué debo ir mezclando en cada una de las 7 etapas? La mecánica, la electricidad, la presión, el volumen, la presión aórtica, el pulso venoso. Este no está tan relevante en Constanzo, entonces no lo vamos a utilizar. No quiere decir que no sea importante. Lo vamos a dar de vacaciones temporalmente porque el Constanzo no le da relevancia. Aurícula izquierda. Y lo más importante, todo lo que yo voy a ver se traduce en lo que encuentro en mi paciente al auscultarle. ¿En qué práctica están ahorita en laboratorio? Presión arterial. ¿Alguien tiene qué prácticas vienen? ¿Hay alguna de ruidos cardíacos? ¿No han visto en el sílabus que dice las prácticas? Si es que no hay en práctica, lo hacemos aquí. Eso quiero saber si lo hago yo o el profe de práctica tiene que hacerlo. Quien entiende el ciclo cardíaco va a poder, al auscultarle a su paciente, saber qué es lo que está pasando en todo el proceso cardíaco. Entonces, esta es la manera de aprender a ser médico. ¿Qué es lo que vamos a ver en el ciclo cardíaco? Vamos a partir de aquí. El momento 1 del ciclo cardíaco está en la aurícula. La aurícula, ¿cuál es su tarea? Abrir la válvula mitral con volumen y presión para pasarle la sangre al ventrículo. Dentro del ventrículo vamos a tener el fenómeno primero de llenado y luego con la catapulta de expulsión. ¿Cuál es la tarea del ventrículo? Ejecutar fuerza, presión para abrir la válvula aórtica. A la aurícula le llegan 70 mililitros, el ventrículo se llena con 70 y se encuentra con 70 y aquí tengo 140. Pero de volumen sistólico a la aorta va a mandar 70.
Esto que estoy describiendo aquí, súper simple, le tengo que poner valores de presión, lo tengo que ver en curvas de volumen y tengo que ver que lo que estoy describiendo, esta curvita de aquí, cómo está el electrocardiograma en cada momento, cómo están las válvulas en cada momento y qué es lo que yo puedo escuchar en cada momento. Aquí están las 7 etapas, de la A a la G. Primera relación, la presión en el ventrículo izquierdo. Siempre contratiempo. Y fíjense el detalle que les comentaba hace un momento. Cada latido del ciclo cardíaco es menos de un segundo. Por eso en un minuto tengo 70 latidos. Voy a tener más o menos 0.8. Aquí está, presión, volumen y las válvulas, muy parecida a la curva que acabamos de resolver. En la parte de abajo viene este fenómeno que se llama el fonocardiograma. 4 ruidos perceptibles cuando el paciente está siendo examinado por el médico. El médico, para examinarle al paciente, tiene 4 sitios específicos para tratar de escuchar estos 4 ruidos. Cada sitio específico es un sitio que anatómicamente proyecta a la válvula mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Cuando yo le examino al paciente, pongo el fonendoscopio, 1 minuto en cada sitio y trato de buscar, hallar, escuchar los 4 ruidos cardíacos. Ahora, en un paciente normal, la fisiología solo debe darte el ruido 1 y el ruido 2. El 3 y el 4 son patología. Cuando uno escucha el corazón, la forma de la semiología de aprender a escuchar el corazón, dice que cuando tú golpeas una puerta, la onomatopeya es toc toc, ¿no es cierto? Onomatopeya es tratar de ponerle palabras al ruido que tienes. En el corazón, la onomatopeya de lo que se escucha es el loop, dup, loop, dup, loop, dup. Cuando yo digo loop, es el 1, y cuando digo dup, es el 2. Todo esto es en menos de un segundo. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Todo en menos de un segundo. Si está enfermo el paciente, escucharemos el 3. Si está enfermo el paciente, escucharemos el 4. Mientras va avanzando el ciclo, el ventrículo se vacía, se vuelve a llenar. Se vacía, se vuelve a llenar. Y no le vamos a dar importancia porque Constanzo lo deja de un lado. No quiere decir que no sea importante. Vamos a concentrarnos siguiendo las reglas del sílabo solo en el texto. Así es que lo que pasa en las venas le vamos a dar vacación por el momento. A esto que estamos conversando hay que sumarle el electrocardiograma. Entonces, el rompecabezas tiene 7 partes relacionadas en tiempo. Comencemos una por una. Vamos con la fase A. Sería esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Me voy para abajo. A. Me oriento con la tabla. ¿Cómo se llama la fase? Sístole auricular. ¿Qué fenómenos se dan? ¿Qué pasa en el electrocardiograma? ¿Qué pasa en las válvulas? ¿Y qué ruido cardíaco en esta etapa sería yo probable de encontrar? La A. Se contrae la aurícula.
para ejecutar la fase final de llenado al ventrículo. Arranco en el último empuje de sangre de la aurícula al ventrículo. En el electrocardiograma estamos en la onda P y el intervalo PR. Es decir, le estoy terminando de dar la electricidad a los fascículos internodulares entre el sinusal y el nódulo aurículo-ventricular. Vamos a ver el orden que nos escoge. Nos comienza con un ruido anormal. Veamos qué es el ruido 4. Cuando la aurícula está llenando un ventrículo enfermo, un ventrículo engrosado, suena. Recuerde que todos los fenómenos auditivos tienen una importancia física. Entonces, ¿qué es el ruido 4? La caída del líquido de la aurícula en un ventrículo, si fuera una vasija engrosada en su pared. Entonces, el ruido 4 termina siendo la percepción de que el ventrículo se engrosó. Vamos a seguirle etapa a etapa. El electro tiene la onda P y el intervalo PR, la electricidad antes de la contracción. La aurícula termina de vaciarse y el ventrículo termina de llenarse. Para que la aurícula y el ventrículo se comuniquen, la válvula mitral está abierta. Entonces, ya vemos cómo funciona, ¿no? La A, fenómeno principal, electro, válvulas y ruido. Me toca saltarme ahora a la B. Voy a ver la B aquí, toda la B. Continúa aquí, continúa acá. Datos importantes. La B tiene el primer ruido cardíaco. La B se está cerrando la válvula mitral. La B, el complejo QRS. ¿Qué está pasando como fenómeno en la B con todos estos hallazgos? Los ventrículos se están contrayendo y la presión que está por aquí en 2,4 llega en la etapa B hasta 80. De 2,4 a 80. ¿Cómo se llama? Se correlaciona con la misma que vimos hace un ratito. Contracción del ventrículo al mismo volumen. Subo la presión en el mismo volumen. Fíjense cómo el volumen del ventrículo no ha cambiado. Isovolumétrica en la B. El volumen ventricular permanece constante y a partir de este momento está cerrada la válvula mitral y al inicio de la C se va a abrir la aórtica. Vamos de nuevo. ¿Qué tengo? Electricidad, complejo QRS, para que el ventrículo reciba el estímulo eléctrico para contraerse. Tomo la posta desde la fase A y termina el ventrículo de llenarse, pero ahora, manteniendo el mismo volumen, empiezo yo a incrementar la presión. Este incremento de presión, ¿qué me va a hacer? Sube la presión aquí adentro, va a cerrar esta válvula. Esta válvula se llama válvula aurículo-ventricular mitral en la izquierda. Y ojo, cuando yo escuche el loop, también se está cerrando la tricúspide. Entonces, cuando yo hago la auscultación cardíaca, busco la válvula mitral, se escucha mejor hacia la punta del corazón. La válvula tricúspide se escucha mejor al lado del esternón, en el apéndice sifoides. La pulmonar se escucha mejor en el segundo espacio intercostal derecho y la aórtica se escucha mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces yo tengo un foco, un sitio para cada válvula. Cuando yo escucho el R1 en cualquiera de los focos,
es el cierre de la mitral y la tricúspide. Más importante la mitral, ¿por qué? Porque hay más masa, más presión y más volumen de sangre. Pero ojo, en la teoría estás escuchando el cierre conjunto de las dos. Sigamos. La presión llegó a 80 y ahora en la etapa C, ¿qué hice? Abrí la válvula aórtica. Ojo, las aperturas no suenan, suenan los cierres. Abro la presión, abro la compuerta aórtica, llego a la presión más alta posible, 120, durante la fase C. Eyección ventricular rápida. ¿Qué tengo? No hay ruido porque hay una apertura. El segmento ST es el de la fase C. El segmento ST que está correlacionado a la meseta es el de la fase C. Resumamos qué pasa en la fase C. Se contraen los ventrículos, la presión llega a su máximo, los ventrículos empiezan a llenar la aorta y la pulmonar en el lado derecho. El volumen ventricular, ¿qué le va a pasar en la C? Va a bajar, 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 hasta darle la posta a la siguiente etapa. Va a bajar el volumen y la presión en la fase D comenzará a bajar. La presión fue la máxima, 120 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en la fase C entonces? No hay ruido. En el electro estoy en el segmento ST. La válvula mitral venía cerrada de la fase B. Y ahora incrementé la presión dentro del ventrículo para abrir la aorta. La sangre va a pasar del ventrículo a la aorta. Estoy sacando el volumen sistólico. Y ahora la fuerza que hizo el ventrículo es transmitida para que la aorta tenga 120 milímetros de mercurio. Siguiente etapa, la fase D. Pero ojo, como la válvula mitral está cerrada, yo estoy viendo lo que pasa por acá. ¿Qué está pasando en la aurícula? Comienza a llenar. Entonces fíjense cómo todo es a la vez. La letra D, eyección ventricular disminuida. Vamos acá, el ventrículo va a llegar a vaciarse a su máximo. La letra D, la presión va a caer. No hay ruido, no hay válvula, el electrocardiograma, dele la repolarización ventricular. En la parte final de la salida de sangre a la aorta, el ventrículo termina con un ritmo más lento. El volumen va a llegar al mínimo. Voy a entregar los 70 mililitros y me voy a quedar con 70. La presión aórtica empieza a bajar para volver a equilibrar el nuevo ciclo cardíaco. De nuevo, si la válvula aórtica está abierta, tomo la posta en la fase C. ¿Qué pasa en la D? La presión desciende, el ventrículo deja de contraerse, la sangre pasa en el volumen final a la aorta, que ya va a disminuir su presión. No hay ruido y en el electro que tengo, la recuperación eléctrica, la repolarización ventricular. ¿Qué está pasando en la aurícula? Se sigue llenando. Vámonos ahora a la fase E. Toda la presión se va a ir al piso. El volumen se mantiene igual. La fase E está aquí. El volumen, cuando no cambia, pone una línea plana. La presión va a bajar totalmente. ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo la aurícula tenga más presión que el ventrículo. Entonces voy a quitarle toda la presión al ventrículo. Le estoy relajando al ventrículo. Aquí se da el segundo ruido.
el cierre de la válvula aórtica. Aquí se da el fenómeno auditivo número 2. Pero ojo, también se está cerrando la pulmonar. Cuando decimos ruido 2 es pulmonar y aórtica. Ruido 1, mitral y tricúspide. Cada foco de auscultación es mejor para escuchar cada válvula. Los ventrículos están relajados, la presión cae y el volumen ventricular se queda constante en los 70 mililitros que quedan siempre en el ventrículo. De nuevo, la válvula aórtica está abierta y tomo la posta en la fase D. El ventrículo se relaja, se relaja, se relaja. Que ahora la presión, ¿dónde está? En la aorta. Y la aorta cierra la válvula. Ahora, como las válvulas están cerradas, no cambia el volumen de sangre del ventrículo. Escucho el ruido 2, el cierre de la válvula pulmonar y aórtica, que estas dos en conjunto se llaman semilunares. Repito, la mitral y la tricúspide se llaman auriculoventriculares y la pulmonar y la aórtica se llaman semilunares. Entonces el ruido 2 es la semilunar, que tiene una característica cuando uno aprende a escuchar el corazón. Le dice al paciente, respire profundo, y entonces le entra más sangre al pulmón y se separa por microsegundos el ruido pulmonar del aórtico, y eso fisiológicamente se llama desdoblamiento del segundo ruido. Mi profesor, que me enseñó a auscultar el corazón, me decía que cuando tú golpeas en la mesa con 2 dedos es el desdoblamiento del segundo ruido. Entonces yo digo, oye, pero si solo escucho un golpe, por más son 2 dedos, solo escucho un golpe. Me dicen, no, tienes que entrenarte porque son 2 golpes. Y luego progresivamente mi cerebro fue ganando la destreza para poder darme cuenta de que son 2 golpes cuando golpeo los dedos, y eso es lo que toca aprender en el paciente para escuchar los 2 golpes de las válvulas cuando el paciente inspira profundo. Entonces, cuando yo voy al siguiente semestre o en este mismo voy a la práctica de cardiología y me dicen, escuche el corazón, lo que me están diciendo es, interprete la función del corazón, interprete la fisiología. Y cuando usted ya puede escuchar el corazón normal, haciendo el ciclo cardíaco en su cabeza, vaya a escuchar el corazón anormal y diga qué parte del ciclo cardíaco está alterada. Entonces, esto no es tan simple como decir, estas 7 etapas se quedan ahí. Hoy es por eso es que cuando les dije, vamos a hablar del ciclo cardíaco, yo todos los días tengo que estar leyendo ciclo cardíaco para entender a mi paciente, que es individualizado, que no es como todos, no es una línea de fábrica, cada paciente es diferente, tiene su escenario para yo poder saber qué medicamento le queda mejor, para entender qué fase del ciclo cardíaco está dañada, el llenado o el vaciado, qué válvula es la que está enferma, la semilunar izquierda, la semilunar derecha, la auriculoventricular izquierda, la auriculoventricular derecha. Entonces el esfuerzo que usted está haciendo es para ganar la responsabilidad de poner en sus manos el cuidado de la salud de un paciente. ¿Cuántas horas va a tener que quedarse oyendo ruidos normales para aprender a separar? Va a dormir con la grabadora de los ruidos cardíacos. Va a tener que estar dale y dale. ¿Cuál es la novelería? No, yo quiero oír un soplo. No, primero aprenda a usar para luego oír el soplo. Primero aprende el sano para luego oír el soplo. Me confirman si es que hay prácticas de ruidos cardíacos como el profe, si no hacemos la práctica aquí. Yo creo que él debería tener prácticas de ruidos cardíacos. ¿La siguiente clase o cuál?
¿Me confirma si es que él tiene o no tiene? Le digo porque la siguiente clase el doc nos dijo que vamos a volver a tomar la presión arterial. Ya, y la siguiente. Ahí sí ya no sé. Por eso le digo la Se siguiente. pregunte. Ya. Debe preguntar. Vamos a ver. Nos toca ahora. ¡Oh! ¿Qué está pasando en la aurícula? Se sigue llenando. Se sigue llenando. Vamos ahora con la letra F. Se abre la válvula mitral y hay un ruido patológico. ¿Qué va a pasar en la F? Si se abrió la mitral, la aurícula comienza a vaciarse. Los ventrículos se relajan y ahora se llenan pasivamente. Al principio solamente son un recipiente que recibe sangre. Luego empieza a estirarse para hacer el fenómeno catapulta. Pero al inicio, el ventrículo se llena pasivamente. Y como hay un gradiente de presión a favor de la aurícula que se estaba llenando, el ruido 3 es el llenado rápido que se puede escuchar en el ventrículo. El ventrículo está relajado, se llena pasivamente y su volumen, ¿qué va a pasar ahora? Empieza a subir de nuevo. La presión ventricular está baja, se mantiene constante, pero el volumen comienza a incrementar. ¿Dónde está la presión? Aquí. La presión está baja, constante, pero el volumen empieza a subir. Sigue la aurícula llenándose. Toma la posta en la fase E, la válvula mitral abierta y ahora empieza a llenarse el ventrículo. La presión es la más baja posible para que la aurícula tenga por gradiente más presión hasta que el ventrículo vuelva a tener presión y cierre la mitral en el siguiente ciclo. No tengo cambio en el electrocardiograma, que es el ruido 3, este llenado rápido de la aurícula sobre el ventrículo. La aorta, ¿qué está haciendo en este momento? Repartiendo la sangre hacia todo el cuerpo. Y de los 120 mililitros de los 120 milímetros de mercurio que le entregó el ventrículo izquierdo, ¿cuánto le va a dar la vuelta para llenar las aurículas? Más o menos 0 a 4 milímetros de mercurio. Vamos a la última etapa. La última es la más larga de todas. La última es la etapa en la que el ventrículo tiene una pausa, la aurícula tiene una pausa para poder llenarle al ventrículo. En esta etapa G es lo que veo cuando el nódulo auriculoventricular eléctricamente hizo la pausa para que el ventrículo pueda ser llenado. La fase más larga, se termina de llenar el ventrículo y es, como ya se está llenando el recipiente, es más lenta que la otra. No hay ruido, no hay válvula, no hay cambio electrocardiográfico. Es la fase final donde se ejecuta la diástasis o disminución del llenado ventricular. Entonces, tomo la posta de la fase F, la fase G es la última del llenado, que va a terminar en ¿qué? En el sístole auricular, que es de nuevo la A, y reinicia el ciclo. Es el fin de la diástole. No tengo cambio electrocardiográfico, no tengo ruido. La aurícula pudo llenar finalmente el ventrículo. ¿Y la fase A qué será? La última empujadita de sangre de la aurícula para reiniciar el ciclo. Todo lo que vimos en las 5 letras, ¿cuánto dura? 0.8 segundos. 0.8 segundos. 0.8 segundos. Si yo subo la frecuencia cardíaca, ¿qué etapa es a la que le complico? A esta. Si yo subo la frecuencia cardíaca, es a expensas de reducir esta. Preguntas, por favor. Doc, ¿puede haber como un doble llenado? No te cacho. O sea, que el corazón esté trabajando tan fuerte que la mitral como que se quede abierta y... No, sería patológico, porque si la mitral se queda abierta, el ventrículo, te cacho, ahora sí ya te cacho, es como que fuera, le aprietas aquí
se va a ir para adelante y para allá, entonces no vas a ejecutar salida, va a haber un reflujo para todas las partes. Si no se cierra la mitral, el ventrículo no fuera capaz de abrir la aórtica. Toda la fuerza se repartiría en dos lados. Si no me cierro esta, yo no puedo abrir la de adelante. Para abrir la de adelante tiene que cerrarse la de atrás. Preguntas. Algún día en su vida van a decir, ya me acordé por qué me dijo que todos los días tengo que estar revisando esto. Esta es la cardiología. Todo lo que hemos hecho termina aquí. Está el electro, está la auscultación cardíaca, está la presión arterial. Todo está aquí metido. Pero tiene que ser dibujado en el mismo momento, en la misma línea. Toda la cardiología está aquí. En el Gaitón esto es 2 capítulos. Entonces hay muchos más detalles que se toman en cuenta. Nosotros acá lo hacemos lo más simple para, entendiendo que usted está comenzando a estudiar medicina, para que lo vaya iniciando como un concepto, que progresivamente quien tenga curiosidad vaya al Gaitón. Quien le llame la atención el corazón vaya al Gaitón. Pero hoy por hoy su reto es tratar de que su cerebro pueda incorporar todas estas piezas de rompecabezas. Preguntas. La presión ya se mantiene baja, ¿verdad? La fase G. La última. Vamos al gráfico. Ahí nos toca ir al gráfico de presión y verle la fase. La fase G, la presión está baja. ¿Qué es lo que está pasando? El volumen está alto. Cuando la presión arranca a subir dentro del ventrículo, en la fase B. Ahí va la presión. Eso, trata de vincular las etapas. Volumen, presión, volumen, presión, volumen, presión. Correcto. Es lo mismo que acá. Es lo mismo que aquí. Toda la vuelta, mismo volumen, presión, vaciado, mismo volumen, la diástole para estar en la fase 4-1. Presión, vacío, bajo la presión, volumen. Presión, vacío el volumen, bajo la presión, me lleno de volumen. Entonces, esto es lo que está graficado entre presión y volumen separado en el otro. Por eso te decía, esto es una pieza de rompecabezas, más del electro, más del ruido, más lo que pasa en las aurículas. Claro, alguien puede decir, me aprendo de memoria lo que pasa en cada etapa, saco 10 en el examen, listo. Se tropieza al salir del examen, se olvidó todo. Yo me tropiezo al examen. Por favor, aquí están las tablas. Por favor, preguntas. Yo no tengo apuro porque esto tiene que cambiar su esquema cerebral de verle al corazón. Dale. En algunas de las fases puede existir un gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen por la frecuencia. Si yo tengo 75 mililitros que salen por el ventrículo, le multiplico por 70 latidos. Haz por favor en el teléfono para que te quede la memoria. 75 por 70. 5 litros. 5 litros. ¿Cuántos litros tengo yo de sangre? 5 litros. ¿Qué hice? 75 en volumen contra el número de latidos. Gasto cardíaco es volumen por frecuencia. Entonces, aquí yo no le puedo ver al gasto cardíaco de manera combinada, sino de forma aislada. Porque, ¿qué estoy viendo aquí? Menos de un segundo. Menos de un segundo. ¿Qué es el gasto cardíaco? Por minuto. ¿Quién más? Pregunta. Estamos menos de un segundo.
No, digo que el sonido 1 suena como loop y el 2 suena como do. ¿Cómo sonaría el 3 y el 4? El 3 no tienen una onomatopeya, más son fenómenos como que estuvieras poniendo agua en un vaso. Entonces tú dices, oye, aquí estás, como hay flujo de líquido. Entonces suena como poner agua en un vaso, el 3 y el 4. No tiene una, se llama onomatopeya, traducirle a un. Entonces, buena pregunta, es como poner agua en un vaso. Entonces, oye, aquí está cayendo agua, pero ojo, es de menos de un segundo. Ya. Usted dijo que el fonocardiograma solamente tiene que representarse el 1 y el 4. El fonocardiograma, ¿qué es el fonocardiograma? Son los ruidos cardíacos. Solamente escuchas fisiológicamente el 1 y el 2, el loop, dup, el 3 y el 4 son patológicos. Si una persona tiene 8 pedazos del corazón, vas a diferenciar los 4 ruidos. ¿Y el 3 y el 4 son igual? No, justo lo que me preguntan. Son llenados de agua. Como que llenas una jarra, como que llenas de agua, es patología. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Y el 3 y el 4 es, oye, aquí está cayendo, aquí hay algo más. Entonces es como llenar agua en un recipiente. ¿Preguntas? ¿Estamos? A ver, su curiosidad se fue por aquí. No tengo parlantes aquí en este momento, así es que les sugiero que hagan lo siguiente. En Littmann, ruidos cardíacos, aquí está la aplicación. Littmann es una marca de vender con endoscopios. Y entonces aquí te da aplicaciones en la tienda de iOS o en la tienda de, ¿cómo se llama la otra tienda? Google. El App Store. Están las aplicaciones de Littmann para que usted en su teléfono pueda escuchar los ruidos cardíacos. No son pagadas. No son pagadas. Entonces ahí uno puede estar escuchando y ahí les pone, este paciente tiene esto, tiene soplos. Son pagadas ya luego en los casos clínicos y son pagadas un montón de ruidos más. Pero los ruidos normales están sin costo ahí. Littmann, por favor. No, de hecho, si usted pone en el App Store ruidos cardíacos, le va a salir un montón de aplicaciones. Yo voy a esta porque esta es la tradicional objetiva del que te vende los estetoscopios. Ya. Ok. Por favor. En el aurículo ventricular, bueno, en el semilunar dijo que era cierre de válvula aórtica y pulmonar. Las semilunares son la aórtica y la pulmonar. Y las auriculoventriculares, como su nombre lo dice, las que comunican aurícula-ventrículo. Mitral en la izquierda y cuspidia en la derecha. Ese es un defecto. Cuando uno da ciclo cardíaco, ustedes ya deberían venir sabiendo anatomía. Y claro, a nosotros nos toca hacer anatomía, fisiología, histología para tratar de aprender, y creo que eso es lo que les cuesta más. Yo les apuesto que cuando estaban viendo los tejidos, que les vi que hacían maquetas, ya después de haber visto la fisiología del músculo, la histología era súper básica, súper simple, porque vimos desde lo más difícil y ahora les ponen lo simple. Ok, terminemos la clase con el siguiente escenario. Vamos a vincularle al gasto cardíaco y al retorno venoso en dibujos matemáticos. Puede sonar difícil, pero trate de visualizarlo bien. Recuerde que cada que vamos terminando un tema, el libro termina con cálculos matemáticos y experimentos. Esa parte de al final de cada capítulo es árida. Y vamos a entrar en la parte árida hasta volver a entrar en hipertensión, en presión arterial, que se vuelve súper chévere de nuevo. Entonces ahorita estamos en la parte
fea del capítulo. Relaciones entre el gasto cardíaco y el retorno venoso. Vamos a ver el fenómeno de la catapulta aquí en estos actores. Cuánto te regreso la aurícula derecha, cuánto deja que llegue, siempre tiene que haber gradientes. Cuánta sangre estira el ventrículo en la fibra muscular, y esto es lo que va a salir en el volumen sistólico. Lo que le regresa es igual a lo que le llega. Pero ahora, para hacer el experimento en el laboratorio de fisiología, en vez de fijarme en la cantidad del volumen del retorno venoso, le voy a regresar a ver al gasto cardíaco contra la presión de la aurícula derecha. Voy a dibujar una curva que relacione estos dos. Esa curva se va a llamar curva de función cardíaca. ¿Para qué sirve? Para ver cómo la presión del trabajo de la aurícula derecha, que es donde termina desaguando lo que yo boté del ventrículo izquierdo, cómo se da la vuelta. Entonces dice, lo normal, ¿cuánto es de gasto cardíaco lo normal? 5 litros. Pues vengo acá, lo normal, 5 litros. Y le cruzo, ¿cuánto es lo normal de presión en la aurícula derecha? 2. ¿Qué quiere decir? Una persona en reposo con sus 5 litros, 75 mililitros de sangre por 70 latidos por minuto, 5 litros, trabaja equilibradamente a 2 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. ¿Qué es lo que me está diciendo esta curva? Oye, en el ejercicio, ¿hasta cuánto se puede aumentar el gasto cardíaco? Y dices, ¿qué pasa en 6? Le damos. Pero ahora, ¿qué precio pago? Subió a 4. En el ejercicio, ¿qué pasa si le subes a 7? Dale. Pero va subiendo. Y entonces, el experimento del fisiólogo dice, cuando llegues a 9 litros, la presión de la aurícula derecha en 7 es imposible que aumente más el gasto cardíaco. Por más que el ventrículo izquierdo quiera hacer fuerza, la presión de 7 impide que le regrese sangre en la vuelta que estoy dándole por toda la circulación sistémica. Entonces, esta curva morada me dice, hay un límite, no te puedes pasar de 9 litros. O es que le voy a hacer entrenar. Con entrenamiento podrías llegar a más, pero el freno para que llegues a más es hasta en la presión que la aurícula derecha te permita regresar la vuelta. En otras palabras, cuando son 5 litros, yo regreso a 2, desde 120-80 regreso a 2 y funciona. ¿Qué tendrá que pasar para regresar a 9? La presión estará en 220, 140 y puedo mover 9 litros. Pero esos 220, 140 se transmiten a que son 7 en la aurícula derecha y ya no te deja recepcionar más sangre. Eso se llama curva de función cardíaca. Ahí está el límite de incremento del gasto cardíaco. Ahora, voy a ver la que se llama curva de función vascular. Estoy en el laboratorio de fisiología y me dice que si el retorno venoso es 5 litros, se da perfecto cuando la presión de la aurícula derecha es 2. Aquí la curva es la tomate. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando llegue a 7? El retorno venoso es 0. Cuando llegue a 7, lo que ya vi en la curva previa, el corazón ya no puede mover la sangre en el sistema. Y entonces, cuando llegas a 7, le vamos a poner un nombre. Presión sistémica media de llenado. En 7 milímetros de la aurícula derecha, el gasto cardíaco es imposible. ¿Y el retorno venoso cuánto es? 0. La curva en el laboratorio
para mantener los rangos parte de 0. 0, 2, 4, 6. Dice, oye, pero en los animales podemos poner presión negativa. Vamos a hacer un experimento para saber qué pasaría si en la aurícula tendría presión negativa. Y en este momento descubres que no podría haber movimiento de la sangre, porque ese vacío de la presión negativa colapsa las venas. Entonces, este experimento te dice que el 7 es un número mágico para decir hasta aquí llega el gasto cardíaco y el retorno venoso, y que el retorno venoso en valores negativos no se puede dar porque ese vacío cierra las venas. Primer experimento de fisiología. Vamos al segundo experimento. Tomemos el número 7. Llevémonos este valor curioso. Yo insisto, es un experimento, porque fíjense qué pasa en el 7. La presión sistémica media de llenado, es decir, 7, es el valor descubierto en el experimento en el que la presión ya le impide la aurícula regresar la sangre en el retorno venoso. El paciente estaría muerto. Pero ¿para qué sirve este 7? Para ver qué pasa con las otras condiciones hemodinámicas. Entonces el 7, el valor del experimento es retorno venoso 0. No hay movimiento de sangre. Seguimos en experimentos. No hay fuerza de impulso. Entonces dice, traslademos ese valor a un concepto que yo ya sé. Vamos a ver dónde está el volumen de acuerdo a la presión sistémica de llenado. El volumen de la presión sistémica de llenado es de 7. Pero ahora dice, viendo qué pasa en el 7, metamos dos invitados. Volumen sin tensión, volumen a tensión. ¿A qué se refiere el volumen sin tensión? ¿Quién contiene el volumen sin tensión? Las venas. Entonces, ¿qué te dicen las venas? No tenemos presión, pero aquí almacenamos 4 litros. Este es el volumen de la capacitancia. Oye, pero el cuerpo tiene 5 litros, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el litro restante? Aquí. En el volumen sometido a presión. Estoy viendo aquí las arterias y aquí las venas. Y le voy a meter este factor para que el experimento dice, si vas a incrementar la presión sistémica media, sube el volumen a tensión. O al revés, todo lo que sube el volumen a tensión, sube la presión sistémica media llena. ¿Eso para qué me sirve? Si la presión arterial sigue, sube, sube y sube, el corazón no va a poder trabajar y va a llegar un momento en que el flujo se quede paralizado. Y entonces vamos a ver cómo funciona esta interrelación. El valor de 7 se da cuando la curva se fue a la derecha, es decir, subió la presión sistémica de llenado, es decir, subió el volumen a tensión. Cuando yo trabajo a 5 litros, el máximo valor que puedo tolerarle a la aurícula derecha es 7. Veamos el escenario. Si yo incremento el volumen sanguíneo y no le puedo meter en las venas, va a tener que meterse en el volumen de las arterias y eso va a desplazar esta curva a la derecha. Al revés, si baja el volumen sanguíneo y puedo guardarle en las venas, el volumen de la presión sistémica media de llenado se va hacia la izquierda. Así como nos dimos la vuelta para decir que el consumo de oxígeno nos da 5 litros de gasto cardíaco, ¿qué me acaba de decir esta curva? Todo lo que suba la presión se va a meter en las arterias y esa sangre de las arterias va a perjudicar el movimiento del gasto cardíaco porque sube la presión sistémica media de llenado.
Todo lo que baje la presión, en cambio, va a permitir que fluya mejor la sangre porque está las venas capaz de recibir más sangre y sin perjuicio de la presión, todo lo que baje el volumen cardíaco, el volumen de las venas, perdón, el volumen sanguíneo, no le perjudica a la presión sistémica del renal. Conclusión: cuando baja la resistencia periférica, la sangre de las arterias pasa a las venas. Cuando bajo la presión, la sangre de la arteria pasa a las venas. Y si pasa a las venas, aumento el volumen sin tensión y aumento el retorno venoso. Hasta ahí nos vamos a quedar. Preguntas sobre este nuevo experimento. Relacionamos la curva de función cardíaca, es el retorno venoso, la curva de función vascular es el gasto cardíaco. Buscamos el número al que deja de moverse la sangre. Curioso, ¿no? Por eso es un experimento. ¿En qué número se deja de mover la sangre? En presión sistémica media de llenado de 7. Y luego la conclusión es la utilidad del valor de presión sistémica media de llenado, que dice que los incrementos del volumen sometido a tensión incrementan esta presión. ¿Y qué es lo que yo sabía? Que si incrementas esta presión se paraliza el movimiento. Se quitan los gradientes. La aurícula derecha coge más presión y ya no deja que le llene sangre las venas que están dándose la vuelta con la presión que salió del ventrículo. Hasta ahí nos vamos a quedar porque la siguiente clase nos toca mezclar las curvas. Hasta ahí nos vamos a quedar. La siguiente clase mezclamos